Buenos días, les damos la bienvenida a la tercera sesión de la Comunidad de Práctica de Calidad del Aire, organizada y dirigida por WRI México. Les habla Ana Cecilia Perales, coordinadora de Calidad del Aire. Esta sesión se titula Hacia una visión integrada de planes de acción de clima y aire limpio, perspectiva y experiencias. Hoy tenemos el objetivo de compartir con nuestra comunidad algunos enfoques y ejemplos en el diseño e implementación de planes de acción integrados de calidad del aire y cambio climático. Para comenzar, contaremos con la introducción al tema de un experto que nos hablará sobre los planes de acción integrados de calidad del aire y cambio climático en España y México. Enseguida, un investigador desde España nos hablará acerca de cómo lograr una visión holística de calidad del aire y cambio climático, compartiendo el caso de la ciudad de Madrid. A la mitad de la sesión, la doctora Beatriz Cárdenas, directora de calidad del aire WRI México, moderará el espacio para intercambiar preguntas y comentarios dirigidos a los panelistas. Después, desde China y África, nos compartirán sus avances y experiencias como parte de WRI y del Programa de las Naciones Unidas y Medio Ambiente, respectivamente. Finalmente, tendremos un apartado de preguntas, comentarios y reflexiones de las y los integrantes de la comunidad de práctica. Ahora sí, abrimos con la ponencia de Robert Kihu, maestro en políticas públicas. Él ha trabajado en el BID y en el PNUD en proyectos de desarrollo y finanzas municipales, servicios públicos de agua, planeación urbana y fortalecimiento institucional. Recientemente fue líder de la Unidad de Planeación de Cambio Climático para ONU Habitat. Te escuchamos, Roberto. Gracias, Ana. Buenos días, colegas en América Latina, and good afternoon to colleagues in Africa. Buenas tardes a todos nuestros colegas ahora en África. Déjenme compartir aquí mi pantalla con ustedes. Bueno, yo voy a comentarles de los planes que tenemos para la integración de lo que es el aire limpio, la calidad del aire, lo que hemos estado trabajando en ONU Habitat y los planes completos que tenemos un beneficio de esto, lo que se refiere al año sabático que realizamos. Hablaremos de comunidad de práctica de calidad del aire de las ciudades de aquí de Latinoamérica y África. Tenemos a la doctora Beatriz Cárdenas, también tenemos a Rafael Borge de Madrid que está integrado a esta red. Bueno, déjenme hablarles brevemente de por qué tenemos una planeación integrada a nivel ciudad, los tipos de integración o los niveles de integración y después echaremos un vistazo a lo que son las prácticas ya integradas para calidad del aire y planes de acción integrados tanto en la ciudad de Madrid como en la ciudad de México y trataremos de llegar a algunas conclusiones y ofrecer algunas recomendaciones. Algo que quiero aquí advertir, una advertencia importante es y Beatriz Cárdenas, por supuesto, conoce mucho mejor que yo la historia de Ciudad de México y Rafael conoce mucho mejor lo que está pasando en Madrid que yo, pero si esta presentación aporta un valor que creo que se refiere a comparar ambas experiencias, una al lado de otra, en donde ambas ciudades han tomado rutas diferentes para integrar las acciones de aire, de calidad de aire y aire limpio. Y esto creo que puede provocarnos reflexiones de cómo nosotros en las diferentes ciudades estamos integrando ambas agendas de tanta importancia. Pero para conseguir información detallada de ambos casos, nosotros podremos ver información más a profundidad con Rafael o con Beatriz. Bueno, primero que nada, ¿por qué considerar una planificación integrada? ¿Por qué no pensar en planes de acción separados a nivel ciudad? Bueno, hay llamados a diferentes asociaciones para integrar ambas agendas. Por ejemplo, si nosotros contemplamos lo que hay en Asia, lo que están trabajando por el aire limpio,
podemos hablar de que podríamos pensar que controlar la contaminación del aire y los gases de efecto invernadero en forma conjunta podría traer mucho más efectividad. Integrar ambas agendas nos permite saber que son tres las razones por las cuales debemos integrarlos. Primero es que queremos encontrar mediciones más óptimas o mejor optimizadas. Por supuesto, hay muchas mediciones que podemos obtener de ciudades que nos permitirían reducir la emisión de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad de aire. Entonces, aquí yo muestro este cuadrante con esta gráfica que se refiere a las actividades que incrementan la eficiencia energética o que tienen que ver con fuentes de energía renovables. Pero no todas las acciones se van a beneficiar la calidad del aire o van a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, algunas de estas acciones pueden lastimar, pueden producir más emisión de gases o viceversa. Y promover el uso del diésel, por ejemplo, ha sido algo que se ha presentado como un ejemplo de una acción que, aunque pudo haber reducido las emisiones de gases de efecto invernadero, así como otros combustibles fósiles que se usan en los vehículos, esto ha lastimado de la calidad de aire de las ciudades. Y una razón para integrar estas agendas es que nosotros no pasemos por alto esto, que promovamos una agenda y que entonces, por lo tanto, dejemos de lado la otra. Una segunda razón sería que nosotros podemos trabajar con mucha más eficiencia si combinamos esto. Entonces, ¿por qué tener dos planes en lugar de uno? Tener inventarios integrados en lugar de tenerlos separados. Entonces, estos recursos que provienen de las ciudades nos dicen que tiene mucho sentido combinar ambas agendas. Y una tercera razón podría ser construir y sostener el apoyo político para acciones de mitigación. Los beneficios de reducir los gases de efecto invernadero deben pensarse a escala global. Pero los beneficios, al final de cuentas, en cuanto a las acciones de calidad del aire, se vuelven muchos más inmediatos cuando pensamos en ciudades específicas. Y al combinar ambas agendas, podemos sostener el apoyo político referente a las acciones ambientales. Ahora, ¿qué tan fácil se vuelve esto en la práctica a la hora de integrar cuestiones de aire con acciones climáticas? Bueno, aquí podemos hablar de los diferentes niveles de integración. En la parte superior de mi gráfica hablo de calidad de aire y en la parte inferior hablamos de mitigación al cambio climático. Y comenzando desde la parte izquierda, el primer paso es que no haya integración, que no se integren estas agendas, que tengamos un plan de acciones para limpieza del aire por un lado y luego mitigación de cambio climático por el otro y que no haya ninguna relación entre ambas. Y el siguiente paso será traslapar las actividades, hacer referencias entre ambas y aquí podemos ver que ya empezarían a comunicarse, a ver qué referencias hay entre unas y otras y complementar acciones quizás. Y luego tenemos el tercer paso en donde ya empezamos a integrar los planes de ambas, pero quizás no lo hacemos en forma total. Y bueno, sí se platica ya de la integración, pero todavía vemos que a nivel profundo no hay dicha integración, pero ya podemos ver que al cuarto nivel, en el cuarto paso, ya lograríamos una integración completa, pero luego podemos hablar de que ya podría haber una integración más avanzada. Y bueno, no tendré tiempo de hablar de esta última, pero sí voy a hablar de lo que se ha desarrollado hasta este momento. Voy a volver a este tema posteriormente si es que necesito volver. Taking a look at. Let's go to Madrid. Bueno, veamos ahora veamos lo que está pasando en Madrid, lo que está pasando con sus agendas de aire limpio y mitigación al cambio climático. Aquí vemos los planes principales que tiene Madrid que se han desarrollado en los últimos 20 años para tratar de resolver cuestiones de calidad de aire o de cambio climático. Aquí vemos que en cierto número de años estas actividades se llevaron a cabo en forma separada, pero después desde el 2016 y el doctor Borge, que está en esta reunión ahora, ha sido muy activo y ha desarrollado un plan muy innovador, un plan A para calidad de aire y cambio climático. Y aquí en verdad
ellos en España ya trataron, en Madrid ya trataron de integrar estos dos planes. Ahora, enfoquémonos primero en el plan A y veamos algunos de los detalles referentes a él. Por una parte, vemos que el plan A le asigna un peso igual a lo que es la calidad del aire y a lo que es la mitigación del cambio climático. Estos son sus objetivos globales o referentes a los objetivos globales, pero que también tienen que ver con la legislación local para calidad del aire y también a lo que es reducción de emisión de gases de efecto invernadero, en donde vemos un 40% de comparación en los niveles de 1990. Aquí podemos considerar los objetivos del plan, la meta para calidad del aire se estableció tan solo para 4 años, es decir, desde 2016 hasta 2020. Y aquí hablamos de que las metas de mitigación de cambio climático se establecieron hasta 2030. Aquí podemos hablar de realidades económicas que en Madrid las emisiones superan lo que se predice, por ejemplo, para dióxido de nitrógeno, creo, en relación al resto de la comunidad europea, en donde hay un riesgo muy alto de que se ejecuten medidas legales contra España, específicamente contra Madrid, para que se cumplan con los niveles establecidos. Entonces, ellos tienen la urgencia de resolver la calidad de su aire. Y en cuanto a mitigación, pues no, esto ha sido urgente también, pero no tan urgente. Y por supuesto, ellos tienen un poco de más tiempo para alinearse al plan de acción nacional y a todo lo que tiene que ver con la contribución y lo que sería su distribución nacional. Y aquí podemos ver las diferentes mediciones que se han dado a lo largo del tiempo. Y también ha habido soporte analítico para priorizar su proceso. Ellos han trabajado en un proceso iterativo con acciones que les ayuden a cumplir sus metas. Y también, si eso no es así, ¿qué acciones pueden ser efectivas o qué nuevas acciones deberían implementarse? Y entonces, estas estimaciones que vemos se consideran como estimaciones preliminares, en donde las mediciones principales se refieren sobre todo a dióxido de nitrógeno y a dióxido de carbono, en donde vemos impacto en ambas áreas, pero en este caso solo estamos contemplando las emisiones. No estamos todavía pensando en calidad ambiental o en cuestiones geográficas aún. Y bueno, este es lo que se consideró el primer paso, definir un nivel de ambición y pensar en qué mediciones se aplicarán. Y de nuevo, estamos hablando de estas estimaciones preliminares que tienen que ver con emisiones, en donde vemos los niveles de emisiones a los que se ha llegado, pero de nuevo, Rafael será quien ha guiado estos esfuerzos y que por lo tanto ha hecho la modelización de las concentraciones de aire ambiental de varios componentes contaminantes clave. Y de hecho, tomando por lo menos desde el punto de vista cualitativo, hemos podido ver cuáles han sido los impactos sobre la salud. Y en cuanto a mitigación, vemos la modelización de las emisiones finales utilizando los equivalentes de CO2 muy útiles. So that's a very quick look at Madrid. Now let's take a contemplando toda la analítica que nos puede realmente después poder comparar con lo que sucede en Ciudad de México. Y de vuelta, aquí podemos ver que en los últimos años, más de 20 años, hemos visto que originalmente ha habido planes de calidad de aire que se han estado desarrollando, y lo vemos en la parte superior de esta pantalla, así como una serie de estrategias y programas que se han llevado a cabo para la mitigación del cambio climático o la acción climática. Y una diferencia muy importante que vemos a este
en relación a este punto es que estas cuestiones de mitigación climática se han llevado a nivel ciudad, pero las de calidad de aire se han hecho a nivel metropolitano. Por lo tanto, estamos hablando de diferentes gobiernos locales, diferentes administraciones que trabajan en estos temas y por lo tanto estos se trabajan a diferente escala y en donde vemos una mayor integración del aire limpio y de la agenda climática tiene que ver con este conjunto de estrategias y programas a nivel local para lo que es la acción climática y su programa correspondiente. Y también esto es lo que tenemos así para Ciudad de México. Entonces, veamos que la ciudad cuenta con un apoyo muy fuerte. Beatriz ha participado fuertemente y nos hablará de esto con mucho más detalle, pero esto es tan solo para darles a ustedes un panorama. Esta es la estrategia y el programa en donde podemos hablar de un tratamiento integral de gases de efecto invernadero en su plan de mitigación de cambio climático, pero también observemos aquí el carbón negro. No solo estamos hablando de los diferentes contaminantes, sino que también hay un enfoque principal sobre el carbón negro y también si hablamos de estas estrategias que a lo mejor no mencionan los gases de efecto invernadero, sino más bien las sustancias de efecto invernadero. Por lo tanto, ahora se integra nuevo vocabulario a estos temas. Y entonces veamos cómo se integró aquí el carbón negro en la agenda climática. Esto sí nos establece ya las metas para el 2020 y las metas se expresan en la reducción de emisiones, en lo que se conoce como business as usual o los negocios como siempre. Y también tenemos gases de efecto invernadero separados de el carbón negro también como meta. Y ese es el enfoque hacia donde se ha extendido el concepto de equivalentes de CO2 para incluir el carbón negro. Y no nada más estamos hablando de algo que ya se haya aceptado ampliamente en las comunidades climáticas hasta este momento. Por eso se establecen aquí como dos metas separadas. Ahora, quizás algo que vale la pena mencionar antes de remontarme de vuelta a lo que ya les había mencionado antes es ¿por qué considerar solo el carbón negro? ¿Por qué no considerar otros contaminantes del aire? Creo que hay una razón importante porque esto tiene que ver con una razón administrativa sobre todo. No queremos pisar el pasto, el césped de otras personas y entonces queremos realmente considerar que haya un plan de acción totalmente integrado para cambio climático que cumpla con objetivos a escala metropolitana. Entonces, esto se está haciendo con mucho cuidado para agregar el carbón negro y que sabemos que tiene un efecto invernadero, es un gas de efecto invernadero que puede permanecer por días, por semanas, incluso años, décadas, siglos, como puede suceder con algunos gases de efecto invernadero. Y entonces aquí el apoyo analítico nos puede hacer pensar en qué tipo de acciones debemos incluir en los planes. Este es un ejercicio muy sofisticado. El que se ha hecho en México ha sido muy innovador, pero no se detiene nada más en contemplar lo que son las emisiones o en tratar de detener lo que daña el aire, la calidad del aire. Se está pensando también en aquellos planes que puedan traer mayor costo-beneficio, también beneficios sociales y si se piensa en cuáles son los beneficios, pues estos se deben incluir desde los estudios. Podemos pensar en las estimaciones que tienen que ver con mejoras en la calidad del aire, así como en la salud. Y aquí vemos una gráfica muy importante que es de la estrategia de la Ciudad de México para las acciones de cambio climático y esto también nos muestra la curva de beneficios en donde se trata de cuantificar asimismo el beneficio social en cuanto a la salud y la productividad de las diferentes acciones. Esta es una herramienta que ayuda
a quienes toman decisiones a seleccionar cuáles son las acciones más importantes a llevar a cabo que deban incluirse en su plan. Y aquí vemos, por lo tanto, una herramienta de toma de decisiones avanzada, si es que podemos denominarla así. Y el programa final incluye 69 mediciones, 14 de las cuales se espera contribuyan a mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, así como las emisiones de carbón negro. Entonces, este fue de verdad un recorrido muy rápido de ambas ciudades. Podemos ya empezar a sacar conclusiones y también a poder emitir algunas recomendaciones a este respecto. Por una parte, quizás sea mucho más complicado tratar de desarrollar un plan integrado que sume acciones contra el cambio climático y cuestiones de calidad de aire. Puede ser complicado, pero la razón por querer hacerlo así es que podemos tener o mantener el apoyo político para las acciones climáticas. Los recursos que son escasos se pueden usar con mucha mayor eficiencia y aprovechar mejor, y también podemos evitar también duplicar trabajos que tengan que ver con calidad de aire y gases de efecto invernadero. Y entonces el primer paso para hacer esto en forma integral es obtener apoyo político de alto nivel que una las cuestiones de mitigación de cambio climático y aire limpio. Y entonces estos originalmente se habían asignado a 2 departamentos, a 2 procesos separados, y que de verdad han requerido también el apoyo político para que puedan unirse en uno solo. Esto ha sido, estamos hablando de funcionarios técnicos que realmente han tenido que conocer los beneficios de integrar ambos planes, y en donde podemos hablar de que integrarlos puede ayudar a gobiernos locales a colaborar para lograr un plan integral. Y bueno, para el ciclo de planeación consideramos los inventarios integrados de contaminantes de aire y sus emisiones, así como emisiones de gases de efecto invernadero. Sé que Rafael y Beatriz hablarán de este tema también. Y si nosotros, antes de comparar las diferentes mediciones que incluimos en nuestro plan, es un muy buen punto de inicio pensar en las emisiones, pero estas no nos dan el panorama completo. Realmente el desafío va más allá de modelar los efectos sobre la calidad del aire ambiental, y por lo tanto para ello tenemos que contar con un panorama más completo y más exacto. Queda solo un minuto. Bueno, algunas medidas importantes se pueden tomar a medida a escala metropolitana. ¿Qué tanto se ha explorado esto? Bueno, en relación a esto todavía puede haber reflexiones finales y que correspondan a WRI. Estamos hablando de que esta es una oportunidad de colaboración con socios para recabar fondos. Es un escenario en que ya ha trabajado WRI con ONU Habitat. Ya se han explorado algunos lugares donde poder recabar fondos. Les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, Robert. Ahora, el profesor Rafael Borge, doctor en modelación atmosférica por la Universidad Politécnica de Madrid, nos hablará sobre cómo lograr una visión holística de calidad del aire y cambio climático, compartiendo el caso de la ciudad de Madrid. Adelante, Rafael. Muchas gracias por la introducción y muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues un poco para ofrecer la visión del caso de Madrid como una propuesta de integración de sus planes de lucha contra el cambio climático y la calidad del aire, pues es un poco el ejemplo que ya ha introducido mi colega Robert Kehew sobre el plan A, que es quizá el antecedente más interesante en este respecto, ¿no? En este sentido, decir, como él ya ha comentado, que realmente las políticas de calidad del aire y de cambio climático, pues en Madrid han seguido vidas paralelas hasta hace relativamente poco, desde que en 2016 salió el Plan A
y por primera vez intentaba darle una visión coherente a los dos asuntos, aunque es cierto que ha estado siempre las políticas atmosféricas en Madrid han estado muy presionadas, como comentaba Robert, por el asunto de la legislación de calidad del aire, ¿no? En el caso de Europa, pues, por ejemplo, el factor crítico en Madrid siempre ha sido el cumplimiento del valor límite anual para NO2, que no debe sobrepasar los 40 microgramos por metro cúbico. Eso es algo que a fecha de hoy todavía no hemos conseguido. Sin embargo, la parte de gases de efecto invernadero siempre ha ido más, ha venido dada por un marco institucional más amplio, bien los compromisos europeos o bien regulaciones nacionales, como pueda ser la estrategia de cambio climático y energía limpia 2007-2012 o la ley que tenemos ahora mismo de cambio climático y transición energética que lleva hasta 2030. Aunque bien es cierto que recientemente esta influencia más top-down se ha visto modificada por ciertas iniciativas internacionales que consideran distintos paradigmas en el que se aprovechan estos marcos institucionales, pero se intenta reforzar las políticas a nivel local, pues, por ejemplo, como pueda ser C40 o el Pacto de Alcaldes, ¿no? Esto también ha ayudado mucho a acelerar las políticas de cambio climático. ¿Por qué son distintas? Bueno, pues también lo ha comentado Bob, ¿no? Por un lado tenemos distintas administraciones involucradas, por otro lado tenemos distintos niveles de ambición potencialmente, que yo creo que en el fondo no es así, veremos luego. Y luego también tenemos distintas escalas espaciales y temporales que son relevantes. Entonces, ciertas cosas que son muy importantes, por ejemplo, reducir localmente, pues a lo mejor desde un punto de vista de cambio climático, pues otras opciones te funcionan mejor, ¿no? Entonces, un poco para ilustrar la cuestión, si me dejan, pues voy a presentar algunos resultados concretos para Madrid, donde hemos partido del inventario local, que esto es una herramienta, también la ha resaltado Robert, que es muy importante tener un inventario local que integre las dos cosas, ¿no? En nuestro caso se basa en la metodología de MEP-EA, de la Agencia Europea de Medio Ambiente, para lo que respecta a calidad del aire, y luego es compatible con las guías del panel intergubernamental de cambio climático. Entonces, con esto Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, hace todos los años un inventario local, ¿vale? Bien, y a esto le hemos combinado un sistema de simulación de calidad del aire, pues un sistema euleriano tridimensional fotoquímico, ¿no? Que con esto, alimentado con este inventario y la correspondiente meteorología, pues podemos obtener estimaciones de calidad del aire. Si llegamos a tener esta herramienta, esto nos pone en muy buena posición para tener una visión global y sobre todo una visión consistente de lo que son, de cuál es la problemática en la ciudad. Por ejemplo, en este ejemplo estoy poniendo, esto es como media en la ciudad, ¿vale? Luego podríamos entrar a analizar cuestiones más locales, pero como promedio en la ciudad, es una visión general. Esto es el nivel medio de concentración de NO2, ¿vale? Que como comentaba antes, legalmente es el principal problema en la ciudad, con diferencia. Esto que vemos aquí es la concentración media de partículas finas, del PM2,5, que como saben, desde el punto de vista de la salud, pues es quizá el contaminante más relevante. Y este otro son las emisiones totales de gases de efecto invernadero, de CO2 equivalente directas e indirectas, ¿vale? Es decir, por ejemplo, incluye las emisiones asociadas al consumo eléctrico, ¿vale? Aunque no se produzcan in situ. Entonces, pues aquí se ve, por ejemplo, cómo el problema del NO2 está absolutamente dominado por el tráfico rodado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pues, aquí tenemos que pensar en medidas que permitan de alguna manera reducir el tráfico. Esto nos va a bajar mucho esta contribución local, pero también esta contribución regional, porque efectivamente no es un problema de Madrid, es un problema del área metropolitana de Madrid. Es Madrid y todos los municipios que lo rodean. Madrid tiene 3,5 millones de personas, pero realmente la zona metropolitana son, o sea, lo que realmente es la realidad de la ciudad son 5 millones o un poco más, ¿no? Que al lado de México sigue siendo muy pequeño, pero estamos hablando de escalas distintas, ¿no? Bien, y luego por otro lado, pues si hacemos esto tendremos un efecto, por ejemplo, si reducimos los viajes, los kilómetros recorridos, con esto tendremos un efecto directo muy claro en las emisiones en los niveles de concentración de NOx, pero también de partículas.
Y además, esto es algo que no está metido en el índice de CO2 equivalente, porque como comentaba, esta diferencia que comentaba Robert entre sustancias de efecto invernadero y gases de efecto invernadero, esta cuantificación de la derecha solo son gases de efecto invernadero, pero tengamos en cuenta que aproximadamente 1/3 de las emisiones del tráfico son black carbon. Es decir, que esto también debería tener un efecto en el forzamiento radiativo local. Por ejemplo, tecnologías más limpias. Digamos, hay dos alternativas: o reducimos volumen de tráfico o reducimos los factores de emisión. En este sentido, por la tecnología que se está imponiendo a fecha de hoy es el vehículo eléctrico. Entonces tendríamos este mismo efecto, si bien es cierto que en las partículas sería un poco menor, porque hay una parte importante que es resuspensión, y eso los vehículos eléctricos pues, siguen teniendo ese problema. Y por otro lado, pues también tendríamos un efecto sobre este 20% aproximadamente que supone el tráfico, pero claro, realmente lo único que haríamos con el vehículo eléctrico es quitar las emisiones de aquí para llevárnoslas aquí, ¿vale? A lo que serían las emisiones indirectas, con lo cual esto solo tiene sentido si el mix de generación eléctrica en tu país en concreto pues es bajo, porque si no, bueno, pues análisis de ciclo de vida, por ejemplo, de vehículos eléctricos dentro de Europa, señalan que algunos países el vehículo eléctrico tiene un factor de emisión incluso mayor que los vehículos convencionales, porque su mix energético está absolutamente dominado por el carbón. No es lo normal, ¿vale? En general estamos hablando de que esto serían neto, pues aproximadamente 1/3 las emisiones de un vehículo convencional. Y si nos interesa reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, es esencial también que nos metamos con el sector de la edificación, concretamente el sector doméstico y el sector residencial, comercial e institucional, porque tiene un efecto muy importante directamente. Luego también tiene mucho que ver con los gases que utilizamos en los sistemas de refrigeración, que son gases de efecto invernadero, y una muy importante parte de las emisiones indirectas se asocian al sector doméstico. Luego, para actuar sobre el cambio climático es esencial que no nos olvidemos del residencial, que también va a tener un efecto importante en partículas y también va a tener un efecto relativamente importante en el NO2. Estos son medidas lo básico. Luego también es verdad que la realidad urbana es muy compleja y cada vez más se están pensando en otras cosas. Desde el punto de vista de la integración, por ejemplo, yo creo que ya no hay ni un solo plan que no considere lo que llaman las nature-based solutions, es decir, estas opciones de naturalización o uso de la vegetación u otros recursos naturales para mejorar, para luchar contra el cambio climático y mejorar la calidad del aire. Pues en Madrid también se están mirando algunas de estas medidas y bueno, pues también aquí vemos que efectivamente hay que planearlo en su conjunto, porque por ejemplo, estamos viendo que el uso de la vegetación básicamente mejora las propiedades térmicas de la ciudad, lo que es un interesante desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de adaptación al cambio climático, pero podría localmente empeorar la calidad del aire. Luego, no podemos pensar que esta medida solo mejora la calidad del aire, hay que combinarla con reducción de emisiones. Esto es muy, muy importante. Bien, en cuanto al plan A, pues ya lo ha comentado Bob, ya tiene estos objetivos que ya ha comentado. Entonces, básicamente hicimos esta simulación iterativa que comenta, de tal manera que en un principio pues, se barajaron distintas alternativas y cuando ya llegamos a un nivel de ambición que pareció razonable en el ayuntamiento, pues procedimos a hacer el cálculo de emisiones. Para resumir, diría que pues, básicamente se notaba un impacto muy grande en emisiones de NOx, que se reducían del orden del 40% gracias a que un montón de intervenciones en el sector del tráfico rodado, algo que tiene sentido viendo el análisis que hemos visto antes, ¿no? Entonces hablábamos de una serie de medidas como una zona de bajas emisiones o, por ejemplo, una renovación de la flota de autobuses, intermovilidad, modos blandos, regulación del parking, etcétera, etcétera. Sin embargo, las reducciones de CO2 pues, fueran bastante más modestas, ¿no? Desde el punto de vista del siguiente paso, ya de impacto en calidad del aire, estos resultados los metemos en un modelo de calidad del aire y comparamos los escenarios 2020 frente al año base, ¿vale? De tal manera que el cambio pues, se atribuye al efecto de las medidas, ¿vale? Con lo cual, pues vemos que tendríamos una mejora en todos los contaminantes principales, en el PM2,5, muy especialmente en el NO2 y, curiosamente, el ozono, bueno, pues el ozono, dada su no linealidad y los regímenes típicos de las ciudades, pues se experimenta la reducción de NOx
implica un ligero incremento del ozono, ¿vale? Que aparte, además de ser un gas contaminante muy importante, recordemos que el ozono en sí es un gas de efecto invernadero. Sin embargo, pues posteriormente se hizo un análisis cuantitativo del cuál sería el impacto en salud, en términos de mortalidad, y este estudio decía que esta política en concreto, teniendo en cuenta todo, estaría previniendo más de 500 casos de mortalidad prematura al año, es decir, que tiene un impacto muy, muy positivo. Es bastante asimétrico, como comentaba, en términos de gases de efecto invernadero, porque las políticas en el fondo están pensadas sobre todo para cumplir con el NOx. Entonces, por ejemplo, en Madrid, que dependen tantísimo del tráfico rodado, pues fíjense, esto es interesante. Esto es un ejemplo en las etiquetas que tenemos en España. Lo que llaman distintivos ambientales que concede la Dirección General de Tráfico, que es el organismo nacional que gestiona el tráfico. Consideramos 5 niveles, que son sin distintivo, que son los coches muy viejos, luego B, C, Eco y 0. ¿Vale? Esto sería, digamos, el nivel creciente de limpieza de los vehículos, si me permiten esa palabra. Entonces, en azul se ven las emisiones medias de NOx según la flota real que tenemos en Madrid, capturada con cámaras, una evaluación bastante fiable. Hay muchísima diferencia de unas categorías a otras. Sin embargo, en términos de CO2 no hay tantas diferencias. Ya tenemos que irnos a vehículos eco o especialmente a vehículos cero, emisiones directas, claro, para que veamos estas diferencias tan grandes. Por lo tanto, cosas como las zonas de bajas emisiones se nota mucho más el efecto en NOx y en NO2 que en CO2, mucho más. Esto es un poco el planteamiento y esto ya es una visión, si queréis, una visión más posterior al plan, donde podemos ver en esta gráfica cómo han evolucionado los niveles tanto de emisión de NOx, que sería esta curva continua azul, como la concentración de NO2 en la ciudad, y lo mismo con las emisiones de CO2, tanto directas como indirectas, ¿vale? Y entonces vemos que efectivamente ha habido una bajada importante a partir de 2008, 2009, que también esto coincide mucho con factores socioeconómicos, con la crisis económica, y posteriormente pues ha habido un descenso desde el punto de vista de la implementación del Plan A, que empezó formalmente en 2016, pero se empezó a trabajar en esto en 2012, 2013. Ha habido un cierto descenso, pero como ven no hay una tendencia clarísima en los últimos años, ¿no? Concretamente el CO2 directo en estos últimos años se ha reducido del orden de un 10%, y esto es porque hay que tener en cuenta que eso es solo la parte que tú puedes controlar, pero hay una parte muy importante que tiene que ver con otros factores, como comentaba antes, como es el mix de generación. Entonces, es cierto que, por ejemplo, en España en concreto, el factor de emisión de CO2 de la electricidad está bajando muchísimo, de tal manera que hay una tendencia muy clara a apoyarse en la electrificación de la ciudad. Eso yo creo que es la tendencia ahora fundamental. Eso, insisto, solo tiene sentido si existe esa política nacional de transición a un mercado eléctrico descarbonizado. En el caso del NOx, pues hay una tendencia, ha habido un descenso bastante drástico porque todas las políticas se han centrado en esto, y aún así, por ejemplo, en los últimos años hemos reducido algo menos del 15% las emisiones de NOx, pero según se ve en este gráfico, los niveles de concentración todavía no bajan lo suficiente. Es decir, no existe una linealidad entre la reducción de las emisiones y la mejora de la calidad del aire, por cuestiones de dispersión, por cuestiones fotoquímicas, etcétera, ¿no? Con lo cual esto nos informa de la dificultad del reto. En ese sentido tenemos un antecedente extremadamente interesante, que es el que tuvimos en 2020. Hubo un confinamiento muy severo que prácticamente paralizó la ciudad durante los primeros meses del año por la COVID-19, ¿no? El coronavirus. Entonces, esto es una estimación que hicimos de un poco cuál hubiesen sido las emisiones en esos meses si hubiese sido un año normal, y en verde nuestra estimación de lo que realmente pasó. Aquí estamos viendo que efectivamente en este caso tenemos unas reducciones dramáticas tanto en las emisiones de CO2 como de NOx, porque esto no atañe tanto a cuestiones tecnológicas, sino que atañe más bien a la actividad.
Entonces, esto lo que nos informa es que efectivamente hay medidas que localmente pueden tener un impacto enorme, pero por otro lado nos informa de la dificultad tan grande de los objetivos que tenemos, porque prácticamente paralizando la ciudad, por lo menos el tráfico, conseguimos reducir un 60% del CO2 equivalente, ¿vale? Y en términos de calidad del aire, pues igual fue una mejora dramática, parecida al nivel de, en este caso, de reducción de emisiones. La pregunta en este contexto es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo seguimos con esta integración? Bueno, pues esto, si me permiten, esto es un poco especulativo, ¿no? Pero Madrid sigue iterando en sus planes, entonces ahora tiene un nuevo plan, una estrategia global, y Madrid 360, que no está formalmente adoptada, pero bueno, digamos, tiene varias patas, y una de ellas es lo que llaman la hoja de ruta hacia la neutralidad climática de la ciudad en 2050. Esto ha revisado los objetivos climáticos, entonces estaríamos mirando a una reducción del 65% del CO2 equivalente en el año 2030 en relación a lo que emitíamos en 1990, es decir, sería esta rayita verde. Fíjense la distancia que hay, ¿vale? Y es más, estamos intentando llegar a la neutralidad climática en 2050. Esto es un poco el planteamiento, ¿no?, en lo que se basa. Viendo eso, podríamos pensar que simplemente entonces lo que a lo mejor quizá lo que hay que hacer ahora es ponerse a rebufo de las políticas climáticas, porque si realmente tenemos esas políticas climáticas tan ambiciosas, igual que en el pasado, digamos, nuestros beneficios climáticos han sido derivados de políticas de calidad del aire, a lo mejor cabría pensar que ahora, a partir de ahora, va a suceder lo contrario. Yo personalmente no lo creo, porque sí, porque si miramos también nuestros compromisos o nuestros objetivos en términos de calidad del aire, pues simplemente llama su atención de que la Organización Mundial de la Salud revisó sus guidelines muy recientemente, de tal manera que, por ejemplo, el PM2,5 deberíamos estar en 5 microgramos por metro cúbico como media anual. Eso significaría que en la mayor parte de los países de Europa reduciríamos el 50% de nuestra mortalidad debido a este contaminante. Si miramos a Madrid, en los últimos simulaciones que hemos hecho, estas son de este mismo año, es que resulta que a fecha de hoy, para algunos contaminantes, el nivel de fondo ya es superior al que propone la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que los retos que tenemos en cambio climático son enormes, pero los de calidad del aire son, diría yo, que son igualmente grandes. Esto significa que tenemos que cambiar nuestra mentalidad a fondo, ¿no? Entonces, pues hay iniciativas desde la Comisión Europea, como la misión de las ciudades, o, por ejemplo, iniciativas a las que se ha unido el Ayuntamiento de Madrid, como el Climate Kick, para intentar descarbonizar la ciudad en 2050. Y estamos viendo que esto lo que necesita es una integración totalmente distinta. O sea, por supuesto hay que integrar las dos políticas, pero ya estamos hablando de cambiar radicalmente nuestro modo de concebir las cosas, nuestros procedimientos administrativos, cómo colaboran distintos agentes desde el ciudadano hasta las empresas y cómo funciona nuestra administración, nuestra legislación. Es decir, si de verdad queremos descarbonizarnos a 2050, esto implica un cambio radical. Para terminar, y volviendo un poco, digamos, a una realidad más próxima, pues como recomendación, desde luego, empezar por un inventario que integre de manera coherente, de manera consistente, los gases de efecto invernadero y los contaminantes, digamos, más relevantes para calidad del aire. Los modelos de multiescala son una ventaja enorme porque nos permiten transformar esta cuantificación de unas posibles medidas o unas posibles políticas a calidad del aire. Eso, desde luego, es el siguiente paso. Y luego siempre como recomendación, pues eso, cualquier intervención o plan antes de adoptarse formalmente en cualquier plan de calidad del aire o cambio climático, o si están juntos, importantísimo mirar los dos aspectos, ¿no?, para evitar estos problemas que comentaba Robert. Bien, y luego simplemente, pues eso, decir lo que comentábamos, que desde el punto de vista del futuro, pues vemos que, por ejemplo, en Madrid las tendencias son positivas, pero estamos en un punto en que tenemos que cambiar drásticamente, tenemos que cambiar una marcha si queremos realmente llegar a los objetivos que nos estamos planteando, ¿no? Y para eso, pues tenemos que repensar
no solamente nuestra manera de hacer política, sino nuestra manera de hacer negocios, de vivir, de considerar el planeta, de considerar nuestra ciudad, etcétera. Y con esto, pues solo agradecerle mucho la atención y quedar a su disposición de cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael, por compartir estas experiencias desde Madrid. En este momento pasamos a un breve intercambio de preguntas y comentarios moderado por la doctora Beatriz Cárdenas. Adelante, Betty. Thank you so much for your the two presentation, Robert. Muchísimas gracias por ambas presentaciones, Robert y Rafael. Creo que es exactamente lo que esperábamos recibir hoy. Las perspectivas de cuál ha sido la historia y cuáles son las opciones que tenemos a través de estos planes integrados. Quiero agradecerle a Rafael por darnos una información muy específica de qué es lo que ha trabajado Madrid y cuáles son los retos que tienen a futuro. No veo hasta este momento que haya alguna pregunta. Por favor, también levanten la mano si es que alguien tiene alguna pregunta que deba contestarse en esta sesión. Bueno, yo tengo una pregunta que es para Robert. Robert, cuando tú empezaste a trabajar con estos análisis comparativos entre Ciudad de México y Madrid y conformaste esta estructura, ¿cómo? Y bueno, a mí me parecería que el caso de Madrid ha integrado ya desde antes las agendas que tú marcas y tú nos mostrabas lo opuesto, que han sido dos programas que por separado han sido efectivos, pero funcionarían mejor si se integran. ¿Qué piensas tú? ¿Tienes alguna otra idea o algún otro ejemplo de ciudades que nos puedan marcar la ruta que ellos han seguido? Gracias, Beatriz. Bueno, estas son dos ciudades, dos ejemplos de ciudades que yo conozco y de verdad cuesta trabajo generalizar. Yo no creo que podamos seguir una ruta general o que un modelo sirva para todos. Solo aquí por resumir las diferencias, creo que Madrid ciertamente es el ejemplo de un plan integrado y quizá el ejemplo de Ciudad de México también cuenta con elementos muy interesantes, pero creo que el hecho de que se estén tratando de integrar a nivel ciudad por una parte, pero que también haya otro plan que lo integre a nivel metropolitano, dificulta la integración que se buscaría. Creo que en el caso de Ciudad de México, su modelización y el impacto social han sido muy impresionantes. Creo que esto va más allá de la capacidad de la mayor parte de las ciudades, de lo que la mayor parte de las ciudades pueden hacer, incluso si tienen apoyo de consultores o de organizaciones no gubernamentales. Entonces, creo que existen elementos que se pueden tomar de ambos, pero generalizarlo como un solo caso bueno o mejor no podría hacerlo. Rafael, basado en el conocimiento de lo que están haciendo otras ciudades europeas, ¿puedes identificar alguna otra ciudad que vaya en esa misma dirección de integrar ambas agendas según tu propio conocimiento? ¿Quién podría ser un buen ejemplo? Bueno, no podría identificar específicamente una ciudad que esté integrando los planes. Por supuesto, ese sería lo ideal, lograr esta integración, pero creo que por lo menos todas nuestras ciudades, la legislación europea ha considerado, por supuesto, los niveles de concentración de contaminantes en el aire y han desarrollado también un plan de calidad de aire, pero creo que todas, y estamos hablando de muchas ciudades están batallando por trabajar con esto, pero aprovechando que existe la necesidad, también podemos unir a esto las acciones de cambio climático. Definitivamente creo que no hay una respuesta. Lo que estamos viendo ahora es un muy buen ejemplo de lo que hace una ciudad al respecto. Creo que después podría convertirse en estándar, aunque por supuesto las dificultades son muchas. Creo que este será el único camino para avanzar.
Gracias. Hay una pregunta, es una pregunta para Rafael y dice, ¿qué tan complicado ha sido o es involucrar a otros municipios que son parte del área metropolitana de Madrid y para dar seguimiento a estos planes o para seguir las guías y lineamientos que ya tienen en su plan A para los resultados que han conseguido hasta ahora? Bueno, qué pregunta tan buena. No sé, aquí tenemos que hablar de los 3 niveles de administración. Tenemos el nacional, regional y el local. Esos son los niveles de administración y muchas veces pues estos pertenecen a diferentes colores dependiendo de a qué partido pertenezcan y esto lo vuelve de verdad difícil. Y tengo la impresión de que a lo mejor esta no es una buena noticia, pero tengo la impresión de que esto se dificulta cada vez más. Se vuelve más difícil que la gente se comunique entre sí, que la gente logre acuerdos, que la gente aproveche los instrumentos. Por ejemplo, encontrar un terreno común en donde puedan trabajar porque hay asociaciones o legislaciones que afectan a ciertos municipios que tienen 50,000 habitantes, por ejemplo. Entonces, hay esquemas que pueden facilitar ciertos aspectos, pero realmente lograr un entendimiento e involucrar instituciones, por ejemplo, como la de tráfico, las autoridades de tránsito que son regionales, en este caso hablamos de una autoridad regional, todo lo que tenga que ver con transporte público, por ejemplo, es independiente, es un cuerpo independiente y esto ayuda mucho porque esto es parte de una parte muy importante de la solución, por supuesto, pero en cuanto a agendas, políticas, acuerdos, es muy difícil. Y nosotros también pensamos que podremos lograr avances, sin embargo, porque al final la legislación nacional nos afecta a todos y al final todos necesitamos entendernos entre nosotros. Definitivamente no ha sido fácil. Beatriz, ¿puedo agregar algo? Ahora que escucho a Rafael, la importancia de esto creo que debe subrayarse. De verdad, es muy buen esfuerzo llevarlo o intentar llevarlo a nivel metropolitano, como ya lo mencionó Rafael, con el sector transporte, lograr un sistema de transporte público coherente. Para esto, por supuesto, hay que trabajar a escala metropolitana. La gente que viaja en un autobús por 10 kilómetros y se baja del autobús, camina unas 2 cuadras para subirse a otro sistema de transporte. Tiene que haber coherencia en cuanto a dónde puede estacionarse una persona que va a tomar un transporte público o la coherencia entre el sistema de transporte público con las carreteras. Es importantísimo realmente integrarlo todo y también hemos hablado de adaptación al clima, pero lo que ya menciona Rafael, si estamos tratando de encontrar soluciones para ver si hay un amortiguamiento a humedales o lograr sostener áreas verdes y lo trabajamos a nivel metropolitano, realmente sería grandioso. Y para muchos países esto realmente valdría la pena escalarlo a ese nivel. Muchas gracias. Gracias, Robert. Hay una pregunta de Christine Monte, que es para Rafael. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado para garantizar que estos datos se utilicen para el análisis y modelización y cómo se validaron? ¿Te refieres al inventario? Sí, los datos que se utilizan para inventarios de emisiones, lo que se ha utilizado en modelización, para validación de los modelos a partir de monitoreo de información local. Bueno, en cuanto a emisiones, que es el principal dato que se integra, nuestros inventarios se basan en metodologías estándar que son comunes para todos los países europeos. Esa es la garantía de que estas estimaciones puedan compararse y también
La otra ventaja para Madrid es la estadística. Tenemos en Madrid un equilibrio energético que nosotros a nivel anual, nosotros emitimos las estadísticas, contamos con las estadísticas también de las emisiones y luego, por supuesto, la modelización. Hay mucha incertidumbre y, por supuesto, hemos evaluado nuestros sistemas de modelización contra las observaciones hechas y tenemos, por supuesto, los sesgos y errores comunes. Estamos hablando de un nivel de confianza, para ser honesto, para NO2, nuestro nivel de incertidumbre puede ser del 30%. En casos de PM o partículas suspendidas, supera más del 50%. Entonces, por supuesto, no estamos hablando de mediciones muy exactas, pero es lo que tenemos y creo que bueno, es así, es este punto en el que está la ciencia. Así es que cualquier sistema de modelización, aunque pueda no ser perfecto, nos proporciona la confianza necesaria en cuanto a que las acciones que se están llevando a cabo y se están implementando van en la dirección correcta y realmente pueden permitirnos hacer clasificaciones y podemos saber en qué tipo de mediciones estamos mejorando. Pero sí, por supuesto, tenemos que vivir con ese rango de incertidumbre. Hay una pregunta más, Rafael, que es más bien una aclaración. Si vemos la reducción de NO2, tuvo que verse sobre todo por la reducción de emisión de vehículos o hubo algún otro factor que impulsara esa reducción. Bueno, si estamos hablando de los PMs, un 75% se refiere a fuentes locales, pero también es cierto que los contaminantes clasificados, como en este caso el NO2, el dióxido de nitrógeno, aquí tiene que ver cómo se mide y también ver cuáles son los niveles de ozono. El ozono juega un papel muy importante y eso no se puede controlar, pero un gran porcentaje, en el caso de Madrid, nosotros no tenemos industria en la ciudad, no tenemos fuentes contaminantes importantes aparte de los vehículos, por lo tanto se refieren sobre todo al tránsito de vehículos. Bueno, y dándole seguimiento a los datos y también a lo que algunos de los participantes de esta comunidad de práctica, y tenemos que mencionar sobre todo el área de Guadalajara en su área metropolitana que recientemente cuenta con este programa integral. Esta sería una de las herramientas clave para integrar los programas en la ciudad. Rafael, tú nos has hablado de los planes integrales para calidad de aire, cambio climático, si los puedes integrar. ¿Podrías hablarnos de esto? Bueno, contar con un inventario común, creo que esa es la pregunta. Creo que lo principal es tener un inventario de emisiones. La buena noticia aquí es que la metodología que tenemos para contar con un inventario de gases de efecto invernadero, nosotros la hemos tomado y después la hemos armonizado a nuestra propia metodología. Entonces, esta es una muy buena noticia. En un inicio estoy hablando de que hace 20 años hemos medido ya los gases de efecto invernadero en ambas metodologías. Hace 10 años nosotros retiramos esto de la metodología que estábamos utilizando porque encontrábamos inconsistencias. Se acordó que estos cálculos eran inconsistentes y empezamos a reportar estos en uno de los inventarios en conformidad con los lineamientos, pero al final las mediciones tienen que ser las mismas y compatibles. En el caso de México, yo no sé si ustedes ya cuenten con un estándar para sus inventarios, si cuentan con un inventario. Yo he visto en los Estados Unidos que incluyen a México en sus propios inventarios por obvias razones, por supuesto. Ellos tienen que modelar la calidad de su aire
y México es parte importante de eso. Ellos utilizan esta metodología MED o MEP y aquí lo que tienen que hacer realmente es sobre todo contar con un inventario muy consistente de gases de efecto invernadero. Tenemos tiempo de una pregunta más para reducir los gases de efecto invernadero que aporta la industria. ¿Qué desafíos han encontrado al trabajar con empresarios y también con la sociedad en general? Bueno, como yo lo mencioné, no tenemos un gran problema con la industria, pero ese es un sector que representa cierta trampa porque hay muchas industrias que emiten que liberan emisiones, pero que a veces nos cuesta trabajo detectarlas. Por ejemplo, un vapor que se genere y por lo tanto trabajar con la industria pues sí realmente ha sido difícil, pero afortunadamente en Madrid no hay industria, no hay tanta industria, las industrias se ubican fuera de la ciudad de Madrid, incluso la producción de electricidad no se produce en Madrid, por lo tanto nosotros no sufrimos de ese problema. Definitivamente estoy de acuerdo, es un sector clave, es un factor muy importante. Creo que las cuestiones que tienen que ver con medir las emisiones en la industria tienen que ver también con su consumo efectivo de la electricidad y con realmente imponerles que produzcan lo menos posible, pero ese es el pensamiento general. Tendríamos que afinar según la condición específica qué tipo de industrias se ubican en una zona, en una ciudad en específico. Es por lo tanto muy importante, como ya lo mencionó Robert, que ya lo dijo él, no hay ningún modelo, ninguna receta que funcione para todos. Bueno, con esto terminamos esta sesión. Gracias a Roberto y Rafael. Ceci, te devuelvo el micrófono. Muchas gracias a todos por este espacio de discusión. Ahora entramos a la segunda parte de la sesión con la presentación de Juan Tian Shang, quien es directora de gestión ambiental para WRI China. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en proyectos de medio ambiente y de cambio climático, así como de formulación de políticas públicas. Ella nos compartirá el trabajo que se ha realizado de WRI China para lograr una integración en las políticas de clima y calidad del aire. Adelante, Juan Tian. Hola a todos, muchas gracias. Denme un minuto, por favor. Muy bien. Gracias por haberme invitado a esta sesión tan interesante. Yo quiero compartir brevemente con ustedes lo que estamos haciendo en estos momentos en China. Realmente lo que estamos haciendo a nivel nacional es trabajar con requerimientos, con la integración de las mediciones que nos recomienda WRI. La siguiente, por favor. En esta siguiente pantalla. Gracias. Bueno, en los últimos 20 años, nosotros hemos trabajado con la reducción de carbono y también la reducción de emisiones en el aire. Estos han sido los primer y segundo paso con los que hemos trabajado, aunque por supuesto ha habido mucho sentido común en todo lo que tiene que ver con el monitoreo y el apoyo por parte de los gobiernos para lograr estos resultados. La siguiente, por favor. Y a partir del año pasado, debido a los cambios que hemos tenido a nivel gubernamental, primero que nada en China nosotros hemos integrado un procedimiento de protección ambiental general. Aquí nosotros hemos combinado el aire junto con emisiones de contaminantes al aire, pero también tratamiento de aguas residuales. Entonces, esto realmente vemos que
incluimos más aspectos en nuestros planes junto con desechos sólidos y gases de efecto invernadero, porque muchas de las emisiones contaminantes provienen de los procesos de producción, de tráfico, de industria, y por lo tanto hay muchos aspectos que se interrelacionan unos con otros, y creo que ahorita Although this is a synergy, there is an integration, but when we count in Chinese, consideración lo que el gobierno nos asigna, que sería reducción de emisiones al aire, también como reducción de emisiones producidas por otros efectos. Nosotros tenemos todavía que pensar en otras cuestiones que tienen que ver con la igualdad, el desarrollo de nuestro país, y así como cuestiones de salud pública y desarrollo económico local. Todo esto tiene que incluirse en la administración de nuestros gobiernos. En el año 2021, ya por más de un año, nosotros en China contamos ya con documentos de altísimo nivel que nos hablan de los requerimientos y también nos dicen cómo integrar estos temas, y en este momento estamos totalmente trabajando en 4 pilares de integración. El primer pilar tiene que ver con los estándares y regulaciones, los estándares iniciales, el segundo, así como las guías técnicas. El segundo pilar tiene que ver con las políticas económicas, así como los mecanismos de mercado que pueden combinarse a ellas. Y luego el siguiente pilar es de gestión administrativa, que tiene que ver con la administración diaria. Y también quiero compartir con ustedes información adicional de por qué nosotros estamos combinando esto en estos 4 pilares, porque hablamos de una protección ambiental en donde todos somos responsables de integrar la gestión, porque en el pasado, la gestión de polución, de contaminación y carbono, porque en el pasado nosotros ya contábamos con un sistema de mediciones bastante maduro y contábamos con un equipo asignado. Por lo tanto, esto no representaba mucho costo administrativo si lo combinábamos así o como lo combinamos así. Eso fue el beneficio de la combinación. Y luego el último pilar es el de la ciencia y la tecnología. La siguiente pantalla, por favor. Bueno, a futuro, bueno, yo en el futuro espero poder compartir con ustedes más detalles de cómo estamos combinando todo esto. Primero tenemos que pensar que bajo estos 4 pilares, lo que estamos tratando de hacer hoy, por ejemplo, lo que es la ley de protección ambiental, ahí nosotros describimos lo que tiene que ver con la gestión de contaminantes y calidad del aire, pero también contamos con una ley EIA, que no es una regulación, es similar a una regulación, pero a través de ella nosotros estamos tratando de cumplir con todos los aspectos que tienen que ver con el cumplimiento. Por ejemplo, los estándares de emisión para las industrias, las emisiones provocadas por la industria. Nosotros estamos en el proceso de establecer los requerimientos y requisitos según nuestros estándares de emisiones para enfocarnos según las regulaciones obligatorias de los gobiernos, así también como la ley de permisos. Y nosotros tenemos una plataforma de permisos que nos permite saber exactamente cuál es la fuente de emisión. Por supuesto, estamos emitiendo muchos permisos. Son muchos los permisos, pero al mismo tiempo son muchos los requisitos que se imponen para lograr un permiso, y esto nos permite lograr contar con un inventario. Estamos en proceso de medir CO2
y contar con un inventario completo de emisiones de CO2. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el monitoreo. Estamos tratando de que nos permita saber también qué pasa con los gases de efecto invernadero. Estamos a punto de obtener estos resultados. Y en cuanto a ciencia y tecnología, pues nosotros siempre nos hemos estado enfocando todo lo que tiene que ver con lograr una producción más limpia, procesos industriales más limpios. Para esto estamos llevando a cabo investigación. Y bueno, yo digo que tenemos que poner una atención especial a los datos que nos arroja Big Data y nuestra plataforma de sistemas de tecnología para lograr mediciones ambientales. Este es lo que realmente estamos trabajando en ciencia y tecnología para contar con una plataforma de monitoreo y tecnología que podamos integrar, que sea parte de nuestro equipo y que por supuesto en este momento ya nos permite medir las emisiones de CO2. Ahora, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de comercial, hemos visto las emisiones que produce los sistemas comerciales, los sistemas de comercio, y queremos saber si es posible combinar estos sistemas de políticas económicas junto con sistemas de comercio para entonces ver qué pasa con emisiones de carbono, poder correlacionar estos y entonces garantizar que todas las emisiones de CO2 sean manejables. Y por supuesto, nosotros también tenemos lo que son las finanzas verdes y financiamiento de carbono. Son otros aspectos que tenemos dentro de el pilar económico y comercial para contar con requerimientos. Antes, por ejemplo, esta información no se podía divulgar, pero a partir de este año, la información relativa a emisiones CO2 ya es requisito que se revele, que se divulgue. Y entonces estos son los 4 pilares en donde todo el proceso, que abarca todo el proceso, es muy activo. Ahora nos encontramos en curso de exploración de cómo combinar los productos de todo esto y por supuesto de lo que tiene que ver con la gestión ambiental y de calidad de aire. Quizás en 1 o 2 años ya podremos contar con ideas más claras. De momento en China ahora estamos trabajando con 2 productos por separado. Tenemos el problema de integrar ambas cuestiones en nuestro sistema de evaluación ambiental y también en nuestro sistema de predicciones y también cómo conectar todo este sistema en uno solo. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fantian, por tu exposición. Ahora, nuestra última panelista de hoy es una doctora en ciencias ambientales. Ella es coordinadora técnica de calidad del aire del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en la Oficina de África. Ella es Adriana. La investigadora nos hablará sobre las experiencias en África en la integración de políticas de clima y calidad del aire. Adelante, Adriana. Thank you very much. Let me see if I can share my screen. Muchísimas gracias. Déjenme compartir con ustedes mi pantalla. Sí, podemos verla. Muchas gracias. Bueno, gracias Beatriz por tu presentación y ahora quiero hablar realmente de las cuestiones de cambio climático en África. Quiero enfocarme en un aspecto al que no se le pone mucha atención, que es el sector de manejo de desperdicios. Y quiero presentarles a ustedes lo que estamos haciendo aquí en África y también hablarles de las regulaciones que tienen que ver con emisiones, cambio climático. Esta presentación es de mi parte y del profesor Desta. Juntos estamos trabajando somos los campeones de hecho para cambio climático y también estamos trabajando desde nuestra fundación. Nosotros Safety in dealing with processes and products at the end of life. presenta las cuestiones de
cambio climático. Sabemos que estos son desafíos muy grandes para todos los países en desarrollo, especialmente para África. Ahora, lo que quiero presentarles a ustedes son nuestros resultados preliminares de nuestro análisis que hemos hecho a través de un proceso consultor. Aquí contamos con un producto de conocimiento que hemos creado. Esto tiene que ver con un reporte o un informe, el resumen de un informe en relación a la quema de desperdicios en África. También hemos producido ya algunos volantes que tienen que ver con las acciones con las que estamos comprometidos y las asociaciones y colaboraciones que tenemos en relación a esto. Antes de hablar exactamente de cuáles son los mensajes clave de este informe, quiero hablar de la interacción de lo que es la quema de desperdicio o basura en África, especialmente si estamos hablando de quema que se realiza en espacios abiertos. Aquí las medidas clave son que nosotros generamos 2.000 millones de toneladas de basura o desperdicio al año. Y entonces aquí podemos hablar sobre todo de que 12% son plásticos. Estamos hablando de 242 millones de toneladas. África subsahariana produce 174 millones de toneladas de basura y podemos decir que se predice que esto podría triplicarse en algunas regiones en África porque estamos contando con un crecimiento poblacional exponencial. Bueno, ahora, por supuesto que siempre nos hemos preguntado qué pasa con las emisiones de esta quema de basura. Más del 60% de la basura se genera en centros urbanos y es biodegradable y es arena, pero 20% realmente puede ser plásticos que puedan ser reciclables. La razón por la cual nosotros estamos trabajando con esto es porque hay una cobertura de basura muy amplia en África subsahariana y aquí vemos que abarca áreas rurales y que está afectando la calidad de los servicios que se ofrecen en diferentes comunidades y no es nada más para los hogares en sí, sino también en comunidades. Y en el caso de África vemos que a veces la única forma de lidiar con la basura o de resolver el problema de la basura es quemarla. Y entonces solo por ciento de la basura de la que se dispone se maneja en rellenos sanitarios y más desde el 60% no se controla. La buena noticia de todo esto es que 10% de la basura que se tiene es reciclable y que entonces también esta es recogida o tomada por personas que trabajan en forma informal. Entonces nosotros manejamos la basura o no manejar la basura propiamente y sus impactos. ¿Cuáles son estos? Cómo esto afecta a los diferentes municipios, cómo afecta a nivel salud, qué pasa también, por ejemplo, si se utilizan en construcción, qué pasa con los desperdicios de una demolición, qué pasa con las llantas usadas, cómo contribuye toda la basura como vector de enfermedades, qué pasa con la basura que llega a los mares, qué pasa con la basura que se integra a los suelos. Y aquí vemos que también otro aspecto más que se suma a todo esto es el calentamiento global. Y por supuesto, esa es la forma en la que nosotros contemplamos el manejo de la basura en África. Lo que tiene que ver con el manejo de África, de la basura en África y en otras regiones, sabemos que su quema va a producir emisiones de gases de efecto invernadero. Sí, no se quema simplemente porque se deje en rellenos sanitarios abiertos y también si pensamos en el metano que se genera de la descomposición de desperdicios orgánicos, van a sumar un 20% de metano, pero también un 11% de carbón negro se genera si esta basura se quema. Entonces, si estamos hablando de los gases de efecto invernadero, estos también contribuyen, por supuesto, a lo que serán las emisiones a nivel global. Pensamos que aquí esto llega a un 4%. Si pensamos en los países africanos que suman contaminantes al aire, contribuyen al calentamiento global y también a problemas de salud. Y si pensamos en la contaminación del aire y la salud, tenemos que pensar también en las partículas finas suspendidas, el PM2.5. Estas pueden provocar muerte prematura y también en este momento no sabemos exactamente cuál sería la cantidad,
podemos exactamente de estos gases emitidos. Esa cantidad no tenemos los datos exactos, pero sí sabemos que hay un impacto en la salud por hacer quema de basura a campo abierto. Sabemos que hay enfermedades infecciosas en niños, en donde en sus propios hogares, en sus patios queman basura. Si pensamos en controlar la quema de basura, pues con esto podríamos resolver 270,000 muertes prematuras. La emisión de muchos contaminantes al aire se ha subestimado por lo que podría o lo que tendría que ver con la quema de basura. Eso es algo que no se ha medido todavía, pero realmente no hay todavía datos en relación a cuáles son los costos por salud, pero sabemos que en los países de bajos ingresos, como son la mayor parte de los países africanos, el presupuesto que puedan asignar sus municipios, así como sería lo contrario a lo que harían otros países de más altos ingresos, en esos países sería del 20%, mientras que en países de más desarrollo solo tendrían que invertir un 10%. Estamos hablando de que en este caso toda esta quema de basura realmente se vuelve un problema. Así es que entender cómo o qué impacto puede tener esto en el aire, la contaminación al aire, el cambio climático, tiene que ver con cómo se maneja la basura. Y para esto se puede pensar en varias formas de gestionar los desperdicios que por supuesto pueden depositarse en rellenos sanitarios, pero también tenemos que pensar en que esta basura debe compactarse antes de enterrarse o colocarse en relleno como relleno sanitario. Ahora, en este reporte, en este informe, no nada más estamos considerando información en relación a contaminantes del clima de corta vida o LSPs. Para hacer esto, y estos son datos que tenemos que pensamos que nuestra meta va sobre todo para el 2040. También pensamos en la basura que se quema, que puede producir daños no solo al ambiente, sino también a la salud. Tenemos socios importantes que son los gobiernos africanos, las ciudades y Clay Africa, así como otras instituciones que han sido muy clave en lo que es el desarrollo del financiamiento para esta infraestructura tan compleja que tiene que ver con la gestión de la basura. Y nosotros, de hecho, hemos participado ya en varias cumbres como la AfriCities Summit, African Climate Week, o la Semana del Clima Africano, que se llevará a cabo en agosto del 2022, así como nuestra participación en la COP27. Sabemos que en este caso será llevada a cabo en Egipto, pero todavía tenemos que desarrollar más socios e instituciones que se unan en estos esfuerzos. Gracias. Yo quiero detenerme aquí y quiero dar un tiempo para tener alguna discusión. En este caso, no solo estamos hablando de cambios en nuestro sistema, sino también de cuáles son las rutas que podemos seguir junto con los gobiernos y qué pilares se pueden aprovechar para realmente lograr gestionar la basura y los desperdicios, reducir la contaminación al aire, mitigar el cambio climático y, por supuesto, mejorar la salud de nuestras poblaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana. Y bueno, con esta presentación se cierran las ponencias de la tercera sesión técnica. Damos pie a las preguntas, comentarios y reflexiones finales por parte de la doctora Beatriz. Adelante, Betty. Thank you, Juan Tian and Adriana, for your presentation. Gracias, Juan Tian y Adriana, por sus presentaciones. Creo que ustedes nos han hablado de otra visión de lo que se hace en otras partes del mundo, pero realmente nos dan una visión increíble. Lo que están haciendo en China es increíble, es un panorama muy bueno. Ojalá muchos países sigan esa misma tendencia. Y un ejemplo clave realmente de cómo lograr la integración de la calidad del aire, del cambio climático y la salud que nos ha mencionado Adriana realmente ha sido asombroso. Yo quisiera ahora hacer esta pregunta a Juan Tian. Juan Tian, si piensas en un sector en el que podrían a muy corto plazo lograr esa integración, ¿cuál sería ese sector? Muy buena pregunta. Bueno, de hecho, saben, en China
Nuestra estructura energética se ha basado mucho tiempo sobre todo en el carbón. Entonces, si hablamos de la quema de carbón es lo principal, el principal contaminante, pero creo que eso pasa lo mismo con otros países. Y al mismo tiempo, ¿por qué estamos buscando una integración que sume producción y reducción de emisiones de carbono? Esto tiene que ver sobre todo con el desarrollo industrial. Entonces, esa será la clave para nuestro desarrollo económico. Al mismo tiempo, en China, el desarrollo industrial es sumamente importante para las economías locales, por supuesto, pero también para lograr apoyo financiero para la salud pública, para la educación por parte de los gobiernos. Entonces, la industria, de hecho, se considera como un aspecto muy importante para nuestro crecimiento. Pero en cuanto a contaminación, en el pasado, pues sí, hemos producido ya suficientes emisiones de carbono, ya es suficiente. Y también la emisión de PM2.5 debe parar. Y todas estas emisiones que vienen por parte de la industria, junto con las emisiones producidas por el tráfico, es un tema muy complejo, por supuesto. Y en esta etapa, por una parte, nosotros queremos seguir desarrollando nuestra economía, es claro, pero por otra parte, nosotros estamos tratando de reducir nuestras emisiones de carbono. Entonces, a nivel personal, creo que debe ponerse especial cuidado a la industria, especialmente aquellos países que realmente están utilizando carbón todavía mucho como fuente energética. Y por supuesto, es muy importante el tráfico, por supuesto, un gran contribuyente a lo que es la contaminación, pero el tráfico es algo que a lo mejor podemos gestionar mejor mediante permisos. Así es mucho más fácil resolver la cuestión de tráfico, contaminantes producidos por el tránsito en comparación a las industrias. Y lo que pasa ahora que dicen de África, quemar basura a aire abierto, pues es algo que nosotros hemos prohibido hace años, pero ya es algo que sobre todo se incluyó dentro de lo que fue el manejo de gases de efecto invernadero. Fue ahí cuando nosotros sumamos la cuestión de quema de basura. Hay una pregunta para Adriana. ¿Hay alguna diferencia entre las ciudades capitales y las ciudades secundarias o ciudades de menor tamaño? ¿Cuáles son las oportunidades para mejorar la gestión de la basura en África? Muchísimas gracias por esta pregunta. De hecho, nosotros estamos muy motivados en lo que se refiere al manejo de residuos sólidos, como lo vimos en el triángulo que les presenté, la forma en la que estamos haciendo nuestros pronósticos, cómo se va a resolver esto. Por ejemplo, lo que proviene del sector transporte, lo que tiene que ver con emisiones de transporte, es más fácil, como ya lo dijo Juan Tian. Sí, por supuesto, es mucho más fácil cuantificar, pero en cuestiones de emisiones por basura se vuelve muy complejo. Como hemos dicho, pues el transporte se le puede imponer permisos y entonces ellos, por supuesto, pueden resolver cuestiones de contaminación. Es lo mismo que pasa con nosotros, pero aquí la pregunta que nos hacen de las ciudades secundarias, lo que pasa en África es que estas ciudades secundarias están creciendo igual que crecen en la mayor parte de los países en desarrollo. No están creciendo, igual que están creciendo las ciudades principales, también están creciendo las ciudades secundarias, a lo mejor no tan rápido como las ciudades principales. Así es que cualquier estadística que les dé yo en cuanto a las ciudades principales, tengan en cuenta que para las ciudades secundarias pueden ser peores. Todas esas emisiones, todos esos resultados es un desafío enorme que tenemos porque faltan regulaciones, falta institucionalización, falta apoyo financiero y también nos falta comprender todavía qué está pasando a nivel ciudades secundarias porque les ponemos menos atención y por lo tanto los desafíos que ellas se enfrentan para el 2050, bueno, pues todos estos problemas podrán solo complejizarse. Les agradezco mucho su pregunta.
I guess we got into the time, so thank you so much. And Ceci, back Bueno, estamos llegando al Gracias. tiempo en el que debe acabar nuestra sesión. Ceci, te devuelvo el micrófono. Les agradezco muchísimo a Adriana y a Wantian por sus presentaciones. Muchísimas gracias. Sí, antes de finalizar, bueno, ahora todos tenemos acceso para poder prender nuestras cámaras, entonces si me hacen favor de prenderlas todos para poder tomar nomás una foto grupal. Listo, ahora sí, perfecto. Pues gracias a todos nuestros panelistas, a todos nuestros invitados por este intercambio de comentarios, de presentaciones. Esperamos que la información compartida haya sido de su interés y sigamos en contacto para continuar creando comunidad. Pues nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos.